Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA despliega misión de observación electoral para elecciones generales del 16 de septiembre en Bahamas. Secretario General de la OEA participó en el evento de Dialogue. Departamento de Inclusión Social de la OEA promueve una agenda de equidad e inclusión social. MAP OEA acompañó a 66 mujeres de la Mesa Municipal de Mujeres del Cumbal. La Organización de Estados Americanos desplegará una misión de observación electoral para observar las elecciones generales en Bahamas previstas para el 16 de septiembre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha nombrado a Dennis Godwin Antoine como jefe de misión. El embajador Antoine es el anterior embajador extraordinario y plenipotenciario de Granada ante la República Popular China y embajador representante permanente de Granada ante las Naciones Unidas. Fue embajador de Granada en los Estados Unidos de América, representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. y embajador no residente de Granada en México y Panamá simultáneamente desde 1995 a 2009. La misión, compuesta por 17 expertos y observadores de 9 países, comenzará su despliegue el 9 de septiembre. La mayoría de miembros de la misión trabajan en persona, aunque hay quienes desempeñan sus funciones a distancia. En Bahamas se reunirán con funcionarios y funcionarias del gobierno, autoridades electorales, líderes políticos, candidatos y candidatas, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, lo que permitirá un análisis exhaustivo del proceso. La misión centrará su trabajo en el examen de cuestiones relacionadas con la organización electoral, la tecnología electoral, los límites electorales, los registros electorales, la financiación político-electoral y la participación política de las mujeres. Esta es la tercera vez que la OEA desplegará una misión de observación electoral en Bahamas. Después de las elecciones, la misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones con el fin de contribuir al continuo fortalecimiento del proceso electoral en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del evento de Dialogue, en donde habló sobre la Carta Democrática Interamericana y sus principios constitucionales. La Carta Democrática Interamericana tiene esencialmente un valor jurídico, un valor que yo diría constitucional, en términos políticos, sistémicos, definitivamente tiene un gran valor constitucional. Las referencias de la Corte Interamericana de Justicia recientemente a la Carta Democrática Interamericana es muy claro respecto a que lo incorporado allí definitivamente forma parte del acervo jurídico de las Américas y es una referencia fundamental. La carta es una referencia fundamental, es una referencia jurídica, es una referencia política clave para los países del hemisferio. No obstante, tenemos que decir que la Carta no debe acarrear con la culpa de las violaciones a la Carta, como la norma no puede acarrear con la culpa de las violaciones a la norma, o las constituciones de nuestros países no pueden acarrear con la culpa de las violaciones permanentes a la Constitución que pueden haber en diferentes sistemas políticos. La Carta definitivamente sí ha tratado de acotar esto y es una referencia jurídica obligatoria para nuestros países, que definitivamente deben trabajar la misma, apoyar la misma, fortalecer la misma, mirar la misma, para hacer efectivos los principios allí contenidos, los mecanismos de defensa de la democracia allí contenidos, y obviamente también las mejores acciones que podemos tener para prevenir el mejor funcionamiento de la democracia, para hacerlo más efectivo, para resolver los problemas a priori. La etapa preventiva, obviamente, tiene que ver con cláusulas democráticas que también han habido en diferentes mecanismos regionales y subregionales. Tenemos no solamente la Declaración de Quebec con su cláusula democrática, la Declaración de Nassau, en la cual se acuerdan desarrollar mecanismos para proporcionar asistencia a los estados para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa.
La Declaración de Managua, para mí un instrumento preventivo fundamental para la promoción de la democracia y el desarrollo, en el que la democracia, la paz, el desarrollo son partes inseparables, indivisibles de la solidaridad americana, dice la Carta, pero obviamente inspirada en el ADN libertario de las independencias nacionales de nuestros países. Y que la democracia, obviamente, hay que preservarla con sus valores y principios fundamentales, pero se requiere una labor permanente que para consolidarla. Y esa labor permanente para consolidarla a veces ha fallado en los países, a veces por omisión y a veces con el propósito claro, obviamente, de llevar a alteraciones del orden constitucional. Creo que tenemos que obviamente trabajar mucho en seguir anticipando las causas mismas de los problemas que afectan los sistemas democráticos en el hemisferio. La Carta es un instrumento, como lo dice el último de sus considerandos, ¿no? O sea, señala que forma parte del desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativos a la preservación y defensa de las instituciones democráticas conforme a la práctica establecida. Y esto tiene mucho que ver porque es una de las acusaciones recurrentes, especialmente de aquellos que son también recurrentes violadores de la Carta Democrática, que es a veces se señala un carácter injerencista o intervencionista de la Carta, cuando el propio artículo primero de la Carta de la OEA es muy clara respecto a que la injerencia se refiere a los asuntos exclusivos de jurisdicción interna de los estados. La defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos son definitivamente temas que el sistema interamericano complementa la jurisdicción interna, por lo tanto no son de jurisdicción interna exclusiva de los estados y por lo tanto es absolutamente improcedente invocar un carácter injerencista de la misma. Los elementos esenciales que han sido referidos en el artículo 3, los componentes fundamentales del artículo 4, pero fundamentalmente el artículo 1 que establece un derecho a la democracia en los pueblos de las Américas, y los gobiernos tienen una obligación de promoverla y defenderla. Esa obligación de promoverla y defenderla por parte de los gobiernos es lo que a veces se ha mancado. Y la Carta ha servido para encauzar en muchos casos esos problemas. O sea, el primero en invocar la Carta Democrática Interamericana fue la Venezuela de Chávez, aunque resulte paradójico con lo que vino después y con lo que ha ocurrido estos últimos años respecto a su posición en cuanto a la aplicación de la Carta. La Carta ha servido para acotar y para brindar soluciones prácticamente en todos los casos en los que se ha aplicado. Y se ha declarado la alteración del orden constitucional cuando el mismo se ha producido, se ha declarado la ilegitimidad de determinado gobierno cuando así ha ocurrido. El Departamento de Inclusión Social de la OEA promueve una agenda de equidad e inclusión social. Demostramos el trabajo del oficial de la sección de promoción de equidad, Jean-Rico Dormeus. Soy Jean-Rico Dormeus. En la OEA formo parte del equipo de ASARE que promueve la equidad en las Américas. Siento mucha energía positiva y pasión avanzando la agenda de la equidad e inclusión social en el hemisferio. Progreso en estos temas consolida nuestras democracias, asegura el desarrollo sostenible y remodela nuestras sociedades. Mi trabajo contribuye a dar esperanza y oportunidad a las personas que enfrentan los rigores de la pobreza, especialmente en estos tiempos de pandemia del COVID-19.
Durante 9 meses, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA acompañó a 66 mujeres de la Mesa Municipal de Mujeres de Cumbal, Nariño, a crear un plan de acción para reducir las brechas de género y fomentar su participación en la política. Decidimos crear un plan de acción que contemple todas nuestras dificultades, nuestras necesidades como mujeres aquí en el territorio de Cumbal. Lo creamos con las 66 mujeres de los 4 resguardos, Panán, Chiles, y Mayasquer y Cumbal, la zona urbana como la zona rural. Cada uno se trabajó con territorio, con líderes y lideresas que representaban en cada resguardo. De allí se extractaron todas las problemáticas que presentaban las mujeres en cada uno de los contextos, porque el territorio es diverso y hay población de clima frío, población de clima caliente, y entonces son contextos diferentes. Nos hemos visto vulneradas con nuestros derechos, y en este plan se trata de fortalecer a la mujer, de tratar de que se empodere de estos procesos, tanto políticos, sociales, culturales. Y a veces las mujeres, por miedo, por timidez, por vergüenza, no nos permitimos elevar nuestra palabra. Entonces yo pienso que desde la mesa, con las capacitaciones, con los diplomados, con el apoyo de ONGs, apoyo de OEA, hemos logrado ya ampliar ese conocimiento, y en este momento creo que ya podemos liberar la palabra y participar. Tenemos que sujetarnos de una palabra autónoma que se llama autonomía para las mujeres, y participar en los diferentes escenarios de cargos de las corporaciones públicas y administrativas. Este plan de acción que se ha trabajado dentro de la Mesa Municipal de Mujeres es una carta de navegación, la cual va a servir para recopilar, recoger todas las necesidades de nuestras mujeres, y desde allí tratar de buscar las soluciones a esa problemática que nuestras mujeres afrontan actualmente. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.